¿Cómo están, amigos? Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios porque podemos avanzar con nuestro plan de lectura del Nuevo Testamento en solamente 2 meses. Y hoy vamos a iniciar un nuevo libro, que es el Evangelio según San Marcos. Eso nos emociona a nosotros y creemos que también a ustedes. Y para eso hemos subido un video que les dejamos por aquí o por acá, donde pueden ir a verlo. Y trata de las características de este evangelio, de la autoría, del propósito, a quiénes va dirigido, etcétera, etcétera. Así que los invitamos a que puedan ir a ver ese video, que le den like, que lo compartan, porque eso va a ayudar mucho para que podamos comprender un poco mejor lo que es este evangelio y cuál era el propósito, por qué está escrito de esta manera. Pero también denle like a este video, compártanlo con sus amigos y si no están suscritos, pues también les invitamos a que lo hagan y también les agradecemos por todo su apoyo a las personas que siempre nos están acompañando a lo largo de estos días de lectura y a los que no, pues los invitamos a sumarse a este reto también. Esperamos que sea de bendición también para sus vidas y para las personas que conocen igual, para que puedan compartirlo con ellos. Amén. Entonces vamos a orar y vamos directamente a la lectura de la palabra. Marcos 1 al capítulo 4. Vamos a ir mencionando cuáles son los capítulos para que ustedes también puedan saber en qué momento cambiamos al siguiente. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias porque hoy podemos iniciar con la lectura de este evangelio. Oramos, Señor, para que el mensaje que encontremos en él pueda bendecirnos, pueda alentarnos, que podamos comprenderlo todos, oh Señor, y que sea de mucha bendición y transformación para nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a empezar con el capítulo número 1 de Marcos. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con su Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: «Todos te buscan». Y él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: «Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos». Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: «¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba.
Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: «¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo: «¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar». Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?». Pero él les dijo: «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban?». También les dijo: «El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo». Capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y les dijo: «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo; a quienes apellidó Boanerges;
esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre o mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra,
pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén, amén. ¡Wow! Qué hermoso es empezar a leer la palabra de Dios. A veces nos gustaría seguirnos de largo y poder terminar quizás en un solo video todo el evangelio, ¿verdad? Pero sería muy largo. Pero la verdad es que es hermoso. Cada uno de los evangelios tiene una peculiaridad, tiene un detalle específico que lo hace atractivo y que nos da una perspectiva de Jesús y su ministerio diferente. Así que no sé si quieres compartirnos algo que llame tu atención de estos primeros 4 capítulos. Sí, son dos cosas. Una de ellas es que en varias partes de estos 4 capítulos se menciona que aún no era el tiempo de Jesús, ¿no? Todavía no era el momento en que todas las personas se enteraran de quién era Él realmente. Porque a pesar de que a muchos sanaba, había mucha gente siguiéndole, Jesús les decía: calla, no digas nada, ¿no? Todavía no es el momento. Incluso los endemoniados, ¿no? Que los demonios se inclinaban ante Él, los reprendía, ¿no? De tal modo que pues todavía no era el momento, ¿no? De que Él fuera crucificado, de que Él fuera conocido al 100%, ¿no? Entre todas las personas. Y lo segundo es
la parte en la que Jesús sana a un paralítico. Cómo estas personas fueron capaces de todo, ¿no? Con tal de llevar a este paralítico ante Jesús, teniendo esa fe de que Él lo iba a sanar. Qué bonito, qué interesante. Y pues también es como una muestra de amistad, ¿no? No sabemos si eran sus familiares, sus amigos, pero eso habla de un amor hacia Él, ¿no? De que hicieron todo lo que estuvo en sus manos con tal de llevarlo ante Jesús. Qué bonito, y ojalá podamos ser así, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos que aún no conocen de Cristo. Tener esa fe, esas ganas de llevarlos a los pies de Cristo, ¿no? Amén, amén. Y justo, pues me gusta eso que mencionas porque el propósito del canal es ese, es que como amigos nos llevemos hacia Jesús. Es que el propósito es acercarlos a ustedes hacia la palabra del Señor, hacia Jesús mismo, y que ustedes acerquen a otros también hacia el Señor. Por eso siempre les pedimos que compartan, que no duden en enviar este video a otras personas, porque puede motivarlos a regresar a Cristo o a comenzar una vida en la que puedan encontrarse con Cristo Jesús. A mí también algo que me llama la atención es que por lo menos unas 6-7 veces en estos 4 capítulos se menciona que Jesús estaba predicando, que su propósito era predicar, ir a predicar, ¿no? De hecho, en el capítulo 1, versículo 38 dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y dice que también predicaba, enseñaba desde la barca, que enseñaba por medio de parábolas, que la gente se sorprendía de su doctrina, de su enseñanza. Entonces, incluso cuando llama a los 12 para darles una tarea, si nos damos cuenta, lo primero que menciona el evangelista de las tareas es que dice en el capítulo 3:14, dice: estableció a 12 para que estuviesen con él. En primer lugar es estar con él, ¿no? Para tener esa comunión, esa relación con Jesús. Y después dice: y para enviarlos a predicar. Y ya después, ahora sí, viene de sanar enfermedades, echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero la tarea principal es predicar. Esa era la tarea de Jesús. En estos 4 capítulos se deja ver, pero también es la tarea tuya, mía y la de todos nosotros. Porque el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, pero dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primero dice quiénes somos, ¿no? Real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Primero dice un linaje especial, ¿no? Linaje escogido. Entonces, la realidad es que necesitamos predicar, hermanos. Necesitamos que la gente escuche de nuestros labios el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Y Jesús vino a hacerlo, y esa tarea también la encomendó a cada uno de nosotros, sus hijos. Y eso es hermoso. A mí eso me resalta mucho, mucho, y creo que esa es la tarea de cada uno de nosotros: tratar de enseñar, de predicar a los demás el evangelio de Cristo Jesús. Tenemos su Espíritu Santo que nos da el poder para hacerlo. Así que no tengamos miedo de predicar el evangelio, de hablarle a otros las virtudes del Señor. Y bueno, también ustedes dejen abajo sus comentarios, déjenos saber cuál es su reflexión de estos 4 capítulos, qué es lo que llama su atención. Y les recordamos que vayan a ver el video que ya subimos acerca de las características de este evangelio, y que puedan también comentar ahí qué sí conocían y qué no conocían de esto que mencionamos en ese video. También dejen su like, compartan, suscríbanse y sigan amando a sus amigos, ¿no? A su familia, llevándolos
a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Los esperamos mañana entonces para seguir leyendo la Biblia entre amigos. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.